Si hace falta. ¿Va a estar un pequeño repaso del otro día? No un pequeño repaso, pero sí vamos a empezar desde la última parte que estuvimos hablando. Desde el principio no, ¿no? No, desde el principio no. Es que el otro día nos tenemos un... Claro, ¿sabes qué pasa? Que si no lo hacemos así, no se os quedan la mitad de las cosas. Las cosas no se aprenden por lucidez, se aprenden por repetición. Se me hizo un poquito pesado. Claro, yo sé que muchas veces a los que tenéis un poquito de más lucidez, pues se hace un poquito ¿Por qué hace un eso? poquito pesado. Pero es ¿Eso que con la eso es cámara? así. Jesús. Porque dependo de ti, Señor. Empieza ahora mismo. Ahora empezamos a Vale, las 7. perfecto. Habéis hecho lo del aire, todavía. Sí, todavía fumar ahora mismo. Se come se marcha. Que no me iba a ver que no podía fumar. Yo no sé. Ah, no, que nos matan. Ah, ¿te dicho qué? Bien, vamos a dar comienzo que son las 7 en punto ya, ¿vale? Hecho, ¿estás por ahí? ¿Alguna Biblia de estas que son este Sí, 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 claro. Que no he ido a casa hoy. Dependo de ti, Señor, sí. Si alguien quiere más Biblia, ¿queréis alguno más Biblia? ¿Queréis Biblia? ¿O traéis Biblia? Si queréis Biblia, aquí hay más Biblia, ¿vale? No me acompaña. Mira, si quieres sentarte un poquito aquí más adelante y estás más cerca del calefactor, pues mejor. ¿Estás bien ahí así, de verdad? Bien, pues venga, vamos a dar comienzo a esta clase partiendo desde prácticamente de las últimas notas que tomamos, ¿vale? Hablando acerca de la labor interna, primeramente la labor externa, la labor interna, y sí también me gustaría puntualizar algo en lo que se refiere a la persona del Espíritu Santo, ¿vale? ¿Os acordáis que hablábamos de que para que un ser vivo pueda determinarse ser persona, se necesitaban de algunas cualidades, para poder ser persona, ¿vale? Entre ellas hablábamos de que intelecto, voluntad y sentimiento. No sé si alguien tiene apuntado, ¿qué textos tenemos apuntado para intelecto? Intelecto, capacidad de raciocinio, pensamiento, 1 Corintios 2:13 y Juan 14:26. ¿Tenemos esos textos apuntados? Pero de intelecto no dijiste nada, sí, esa palabra. Bueno, intelecto, pensamiento, raciocinio, ¿vale? Sentimiento y voluntad. Exactamente. Intelecto, pensamiento, capacidad de razonamiento. 1 Corintios 2:13 y Juan 14:26. ¿Puede ser? No, Efesios 4:30. 32. ¿Qué dice Efesios 4:30-32? Y Juan 16:13. Vale, pues si tenéis esos apuntados, aportar más. 1 Corintios 2:13, que es muy explícito también, cuando habla, creo que es... vamos a leerlo. ¿Alguien que tenga Biblia? 1 Corintios 2:13 y Juan 14:26. ¿Quién tiene Biblia? Venga, el que tenga Biblia que lea, porfa. Juan 14, 26. Juan 14:26. Y Primera de Corintios 2:13. 2:13. No sé si es 2 o 12:13, por eso quiero que lo leáis. Porque me parece 2, que no es, creo que será 12. ¿Quieres esta? Sí, a ver, déjame que yo tengo ahí atrás mi Biblia. Yo tengo Primera de Corintios. A ver, ¿qué dice 1 Corintios? Lo cual también hablamos, no con palabra, Eso es. enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Muy bien, ahí está hablando de que el Espíritu es quien enseña. O sea, tiene capacidad de razonar, tiene intelecto, no es una fuerza activa. Decíamos que una fuerza activa no se le puede exigir que tenga voluntariedad. Sin embargo, ahí enseña que el Espíritu enseña que tiene intelecto. Nadie puede enseñar si no tiene una capacidad de razonamiento. 1 Corintios 2:13 y Juan 14:26. ¿Quién le tiene? Juan 14:26. Juan 14, 26. 26. El Evangelio, ¿no?
más el Consolador, Espíritu Santo. el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las Muy bien, igual. cosas. Igual, él os enseñará. Cuando habla de él enseñará, cuando alguien enseña tiene que tener razonamiento, tiene que tener capacidad de razonar, de pensar, de elegir. Para enseñar hace falta elegir. Y para voluntad, ¿qué textos tenían para voluntad? Hechos 13:2. Ese es bueno. Y 1 Corintios 12:11 le tenemos. No. Pues apuntarlo y leerlo. ¿Quién tiene? O sea, si bien digo que alguien lea 1 Corintios 12:11, que ese también es muy explícito. Ese también es muy explícito a la hora de enseñar voluntad acerca del Espíritu Santo. Corintios 11. 1 Corintios 12:11. Pero todas las cosas, ¿no? Sí, Las hace uno en el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. como Él quiere. Está hablando de voluntad. Se le atribuye al Espíritu Santo voluntad. Dice, y todas estas cosas las hace un solo y un mismo Espíritu. Dice, y Él reparte a cada uno como Él quiere, con lo cual tiene voluntad, ¿vale? Una fuerza activa, como es lo que le atribuyen los testigos de Jehová y otras doctrinas, como otras muchas doctrinas que no vienen al caso mencionarlas. Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Una fuerza activa no se entiende cuando quiere. La luz se entiende cuando nosotros se lo decimos. ¿Por qué? Porque no tiene voluntad. Pero Él dice, todas estas cosas, hablando de los dones, dice, todas estas cosas las reparte un mismo Espíritu como Él quiere. Este texto también con Hechos 13:2, Hechos 13:2 también léenlo, por favor. Este texto junto con Hechos 13:2 enseña de que el Espíritu Santo tiene voluntad. ¿Para qué hacemos tanto hincapié hablando de intelecto? Alguien que se acuerde, por favor, para yo asegurarme de que estamos avanzando. Para saber que es una persona. Exactamente. La diferencia que hay entonces. Claro, los animales se mueven por instinto, se mueven por eso, no tienen razonamiento, los animales no razonan, se mueven por instinto. Sin embargo, lo que nos diferencia de los animales y de otros seres vivos, como las plantas, evidentemente, y como otras cosas, Eso es lo que determina a una persona, ¿no? exactamente, intelecto, voluntad y sentimiento. Esto determina que un ser vivo... El intelecto pusiste pensamiento. Sí, que es intelecto, pensamiento, podemos descifrarlo como vosotros queráis. ¿Con qué se piensa? Con el intelecto, ¿vale? Con el cerebro, con la inteligencia, la capacidad de razonarse. ¿Vale? Todo esto decíamos que era lo que determinaba persona. ¿Vale? Todo esto determinaba persona. Vale. Vamos a intentar afianzar más esta cuestión, ¿vale? Y ahora seguimos avanzando. Decíamos, ahí me hace falta el papelito, lo que quiera que sea, por favor. Servilleta. Decíamos que a una fuerza activa no puede convencer, una fuerza activa no oye, ¿vale? Una fuerza activa ni puede convencer. ¿Qué es lo que se precisa para convencer? Para yo convencerte a ti, ¿qué necesito? Pues capacidad de razonar, entendimiento, elección, elegir las palabras. Y decíamos de que el Espíritu Santo convence y oye, para seguir argumentando la persona del Espíritu Santo. Convence, Juan 16:8. Eso es mi vida. Juan 16:8. Gordito. Quien tenga Juan 16:8 que le lea, porfa. Y cuando Él venga, convencerá al mundo Muy bien. de pecado, Muy de bien. justicia y de juicio. Ese cuando Él venga está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence. ¿Vale? El Espíritu Santo convence. Ese era Juan 16:8. El Espíritu Santo convence. Para convencer, evidentemente, se necesita razonamiento, pensamiento, intelecto, elección, ¿vale? Argumentación. Una fuerza activa tampoco oye. Y sin embargo, Juan 16:13 enseña que el Espíritu Santo oye. El Espíritu Santo oye. Juan 16:13. Quien le tenga que le lea, por favor.
Y ahora sí, vamos a avanzar y les auguro que esta clase va a ser muy interesante. Vamos a aprender muchas cosas y vamos a saber diferenciar varias cosas, entre ellas el advenimiento del Espíritu Santo. ¿Quién tiene Juan 16:13? Que le lea. Venga. Pero cuando venga Sí. el Espíritu de toda verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, Si no, sino que hablará todo lo que le oyere, lo que y os oyere. dará a saber. Ese texto no solamente nos enseña de que el Espíritu Santo enseña, que el Espíritu Santo oye, que el Espíritu Santo habla, ¿vale? Ese texto también es fundamental, saliendo de la misma boca de Cristo, para enseñar junto con este otro de que no es una fuerza activa, que tiene la capacidad de elegir, de enseñar, de oír, ¿vale? Venga, ahora vamos a entrar, si se dan cuenta, por favor, a mí me gustaría, porque todos los esquemas ayudan mucho a enseñar y a memorizar. Los esquemas ayudan mucho a enseñar y a memorizar. Mirad, yo de vosotros intentaría estructurar lo que estamos hablando en mi mente de esta forma. Si se dan cuenta, aparte de evidentemente lo que hemos hablado 2 semanas anteriores, que hemos hablado de la personalidad y de la deidad del Espíritu Santo. Pero si se dan cuenta, en las últimas semanas, desde la semana pasada para acá, estamos hablando de la labor externa. ¿Vale? Que ya hablamos. ¿Cuál era alguien que me se va a decir algo de la labor externa del Espíritu Santo? Capacidad del Espíritu Santo para convencer. Muy bien. Esa es la labor externa del Espíritu Santo en el todavía no creyente. Le convence de pecado, le convence de justicia y le convence de juicio. ¿Cómo? Hablando, tomando la palabra, el sacrificio de Jesús. De todo eso tenemos texto y lo hemos argumentado. ¿Vale? Luego estuvimos hablando de la labor interna. Labor interna. ¿Alguien me podría hablar de la labor interna? Poner más del carácter de Cristo en ti. Por ejemplo, la labor interna lleva implícita 2 cosas. Vale, muy bien. La labor interna lleva implícita 2 cosas. La primera, que es lo que hace es regenerar, que es la impartición de la nueva naturaleza. ¿Vale? La impartición de la nueva naturaleza, renacidos, regenerados, todos esos textos que ya los hemos mencionado, que si queréis los recordamos, ¿vale? Pero yo creo que es absurdo. En la labor interna lo primero que hace es regenerar, regenera e imparte la nueva naturaleza. Y lo segundo es, tras de esto, es que hace morada. Estas eran las labores o tareas de la operación del Espíritu Santo de una forma interna. Regenera y hace morada, ¿vale? Luego hubo otra que hablamos de una forma soslayada, que ahora vamos a hablar de una forma más profunda, y de una última que se me pasó, ¿vale? Vamos a hablar de una forma más concreta, que la semana pasada lo hablamos así de una forma solapada. Vamos a hablar de el bautismo, ¿vale? El bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que coger para el bautismo... ¿Esto va dentro de la obra interna? Sí, exactamente, sí. Algo dijiste, porque tengo yo aquí algo apuntado. Sí. Para hablar del bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13. Y Gálatas 3, 27. 12, 13 y Gálatas 3, 27. Y aquí vamos a pararnos un poquito porque es digno de mención para poder explicarlo con los textos, ¿vale? Leo. Sí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Muy bien. Sean judíos o griegos. No tenemos micro por ahí. Venga, dale el micro, por favor. Venga, va. Hemos empezado hace 5 minutos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Vale, lo que nos interesa es la primera parte del texto. Repiten otra la primera parte del texto. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Muy bien. ¿Alguien sabría decirme aquí de qué está hablando, qué símil utiliza el apóstol Pablo cuando habla del cuerpo? ¿Alguien sabría decirme qué representa el cuerpo en la Escritura? La iglesia. ¿Vale? Muy bien. La palabra bautismo la podemos interpretar en la Escritura de tres formas diferentes: injertado, sumergido o revestido. La palabra bautismo, que es baptismo, en el griego es injertado, sumergido o revestido. ¿Vale? En este caso se utiliza la palabra revestir o sumergir, aunque también hay algunos que interpretan como injertar. Pero a mí me gusta mucho más la palabra sumergir y revestir. Vamos a leer Gálatas 4:27 y ahora interpretamos qué es el bautismo del Espíritu Santo. Gálatas 3:27. ¿Qué he dicho ahora? 4. Pues me he confundido. Es 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estaréis revestidos. Revestidos. ¿Vale? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en... Vuelve a leerlo, dale el micro, porfa. Es que me gusta que escuche porque es que ya tenemos un auditorio de mucha gente. Empezamos un poquito, pero ahora somos muchos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ok. El cuerpo que representa a Cristo, o la iglesia, ¿vale? Está diciendo, porque todos habéis sido bautizados en el cuerpo. Y al estar bautizados en el cuerpo, estáis revestidos de la vida que el cuerpo aporta. De los mejores ejemplos que pueda haber en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia, os vais a encontrar ejemplos en el Nuevo Testamento que hablan de la iglesia como piedra, que hablan de la iglesia como pámpano, que hablan de la iglesia como oveja, que hablan de la iglesia como rebaño. Todos esos ejemplos son buenísimos, pero el mejor es el cuerpo, porque el cuerpo es un organismo que genera vida todo en sí mismo, y que evidentemente esa vida está producida o inducida por la cabeza, que es Cristo, pero todo el cuerpo en sí pertenece a la cabeza. Por consecuencia de esto, todo el cuerpo puede decirse que está generado, recibiendo la vida que emana de Cristo, ¿vale? Cuando dice, habéis sido bautizados, podemos interpretarlo fácilmente, habéis sido injertados, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Dice, y si habéis sido injertados o sumergidos en el cuerpo de Cristo, dice, estáis bajo el poder, que esa es otra interpretación de bautismo. Sumergidos, el texto dice, revestidos de Cristo, ¿vale? Si tuviésemos que definir qué es el bautismo del Espíritu Santo, creedme cuando os digo que no solamente aquí, sino en el 95% de nuestras iglesias. Le preguntamos a nuestros oyentes, lleven 10, 15, 20 o 30 años, le decimos qué es el bautismo del Espíritu Santo, y de 100 sabrían aplicarlo 5. El bautismo del Espíritu Santo es cuando yo, evidentemente, como siempre digo, todo esto obedece a un orden cronológico de acontecimientos que deben de pasar en el creyente. Lo primero que hace es la obra externa, que es convencernos. Segundo es la obra interna, regenerando y morada. Y después de que Él ha venido a ser morada en nosotros, evidentemente, tras de esto, ya somos uno con Cristo. Ya hemos sido revestidos de Él. No solamente de la vida que Él genera, sino también se nos imputa su justicia, su gracia y su victoria. ¿Por qué? Porque todo lo que emana de Cristo, cualquier cosa que ustedes puedan pensar, todo lo que emana de Cristo, evidentemente se traslada al cuerpo. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo, ¿vale? Definición de bautismo del Espíritu Santo: injertar, revestir o sumergir por medio del Espíritu en el cuerpo de Cristo, para llegar a ser uno con Cristo. Bautismo del Espíritu Santo: injertar, sumergir, revestir en el cuerpo de Cristo. Leemos las dos citas
para que se nos quede en la memoria la explicación y avanzamos un poquito. ¿Quién tenía 1 Corintios 12:3? Sí. ¿El que he leído yo? Sí. Alto, claro, fuerte. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Muy bien, hasta ahí. Por un solo espíritu fuimos bautizados, sumergidos, revestidos, injertados en un solo cuerpo. Gálatas potencia lo que habla Corintios. ¿Voy muy rápido? Pues yo no tengo prisa ninguna, yo soy un tío muy paciente. ¿Puedes repetir la definición de bautismo del Espíritu Santo? Vale. Tenías tú Gálatas, ¿no? Sí, pues vete preparándolo para intentar definir bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. Lee el texto, que verás cómo se van a entender mucho más mi explicación con tu texto, sí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso es bautismo. El bautismo del Espíritu Santo es injertar, sumergir, revestir en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, por medio del Espíritu Santo, para llegar a ser uno con Cristo, y que la vida de Cristo, no solamente la vida espiritual como naturaleza, sino todo lo que Cristo ganó en la cruz, se nos impacta. Yo creo que es pila. Todo lo que Cristo ganó en la cruz se nos imparta a nosotros. O sea, ser. Entonces, Y si no, habla aquí, que habla. entonces, el bautismo del Espíritu Santo es injertar, sumergir, Revestir todo esto vestir, en el cuerpo místico de Cristo. recubrir, hacerte miembro de la Iglesia. El hacerte miembro de la Iglesia En el cuerpo mística, que no física. No, hombre, sí. ¿Vale? Hacerte miembro de la Iglesia. Eso es la definición más práctica que se puede hacer de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Pasar a ser miembro oficial de la Iglesia mística, porque nosotros vemos una iglesia, pero Dios ve otra iglesia. ¿Vale? Nosotros vemos una iglesia, pero Dios ve otra iglesia. Nosotros decimos, Ochar tiene 230 personas. Dice Cristo, Ochar tiene 33 personas. Claro. Pero no es que sean más buenos, ni más espirituales, ni más santos, ni digan menos palabrotas. No, que ha llegado a ocurrir en ellos el milagro del bautismo del Espíritu Santo, porque un día confesaron a Jesús con fe. Y ya está. ¿Vale? Lee tu texto también. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, Sí, por favor. porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este lo explica muy bien. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en... En Cristo. Pues entonces, ¿por qué dice ella que hemos sido bautizados en un cuerpo? Gálatas 3:27. 3:27. Momento, vamos a cotejar la escritura, porque la escritura no se contradice, se Complementa. lee tu texto y luego leemos el otro. Escuchad, por favor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Muy bien, quieta. Tu texto. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿Por qué? Dice su texto. Todos hemos sido bautizados por el Espíritu en un cuerpo. ¿Vale? Y ahora dice ella, todos hemos sido bautizados en Cristo. Muy bien. Ya de está. Cristo estáis revestidos. Claro, ahora al estar injertados, sumergidos, revestidos de Cristo, pues en Cristo habéis sido bautizados. Hay otra palabra de bautismo que también me gusta mucho y hay que escenificarla, más que expresarla hay que escenificarla, que es poner bajo poder, bajo gobierno. O sea, si pusiésemos aquí un grifo, un manantial o un chorro de agua grande, esto también se llamaría bautismo, que es estar bajo de, sometido a, ¿vale? Esa palabra también es bautismo, ¿vale? Definición de bautismo: inserción, revestir, inmersión en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, ¿vale? Muy bien, y el último detalle que me dejé de la obra interna del Dulce Espíritu, que no sé por qué se me pasó el otro día, es muy simple, pero hay que mencionarlo, es llenura, ¿vale? Sí, dame un poco, ocho. Llenura. Esto también es labor, tarea, proceso del Espíritu Santo en la obra interna del creyente, ¿vale? Textos para llenura. Textos para llenura.
Hechos 6.3. Ahora le has quitado la voz tú, vea. Hechos 6.3. Lo vamos escribiendo, ¿vale? Efesios 5.18. Y el último, Gálatas 5.16. Esto todo es llenura. Y si los podéis leer cuando los tengáis apuntados, sería genial. ¿Vale? Gálatas 5.16. Si se dan cuenta, miren, si se dan cuenta, hemos visto de una forma cronológica cómo lo que primero hace el Espíritu Santo es convencer, que es la agencia, en teología se llama la agencia externa o la operación externa. Cuando convence, nos redirige a la cruz, confesamos a Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser sellados, bautismo y morada. Tras de esto, al estar ya dentro, pues se convierte en nosotros, tiene que convertirse, la morada del Espíritu Santo de una forma innegociable tiene que acabar en llenura. Tiene que acabar en llenura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te conduce a ser lleno, te conduce a la verdad, te conduce al Espíritu, porque como enseñamos estos días atrás, el Espíritu Santo se alimenta de cosas espirituales, no de cosas carnales. ¿Quién tiene Hechos 6.3? Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Muy bien. ¿Qué era para el apóstol un hombre con buen testimonio? Uno que está lleno del Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo es sinónimo de tener buen testimonio. Tener buen testimonio es a causa de que esté lleno del Espíritu Santo. No hay más. ¿Quién puede tener buen testimonio? Aquellos que están llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se nota que uno está lleno del Espíritu Santo? Porque tiene buen testimonio. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Ahora te lo voy a enseñar. Creo que es Gálatas 5.16. Aunque hemos estado hablando... Has dicho 18, ¿no? Que hemos estado hablando hace... ¿Cuánto hace que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo? Una semana o dos. Estuvimos hablando 4 mensajes hablando del Espíritu Santo. Y no lo sabemos todavía. Jesús. Estuvimos hablando y dice, no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, sino más bien se llenó del Espíritu Santo cantando himnos, alabanza, leyendo. Pero bueno, ahora vamos. Gálatas 5.16, ¿quién le tiene? Yo tengo Efesios Digo pues, 5:18. Venga, sin miedo ninguno. digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo soy espiritual? Andando en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Así como se llena el Espíritu. Pero evidentemente una cosa es consecuencia de la otra. ¿Cómo no satisfago yo los deseos del Espíritu? Los deseos de la carne. Andando en el Espíritu. Porque es imposible que yo pueda no satisfacer mi carne, no tener autoridad, gobierno sobre mi carne, sino es por medio de andar en el Espíritu. Una cosa es consecuencia de la otra. ¿Vale? Eso sería dominio propio. El dominio propio más bien está hablando en el contexto en el que aparece, está hablando de saber afrontar la prueba, de tener carácter, de tener personalidad. En el contexto en el que aparece esa frase dominio propio está hablando de esto, ¿vale? El que anda conforme al espíritu, espíritu es. El que anda conforme a la carne, carne. Claro, cuando uno es capaz de andar en el espíritu tiene gobierno sobre la carne, no, los deseos de la carne no le atraen, no los practica con tanta facilidad como aquel que no anda en el espíritu, ¿vale? ¿Qué texto queda? Efesios. Venga, Efesios 5:18, léelo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Momento, y ahora enseña cómo se es lleno del espíritu. Sigue leyendo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En vuestros corazones, que no en el culto. En vuestros corazones. Punto no. Que en el culto también, pero para ser espiritual es en el corazón. Nada, no me va. ¿Vale? Llenura del Espíritu Santo. Hechos 6.3, Efesios 5.18 y Gálatas 5.16. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de algo muy importante y que de no enseñarlo en torno a esto hay mucha confusión. ¿Vale? Hay varias confusiones, unas más graves, otras menos graves. ¿Vale? Vamos a hablar de el advenimiento del Espíritu Santo.
el advenimiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue el advenimiento del Espíritu Santo? Llegada, venida. Hechos 2. En Hechos de los Apóstoles. ¿No? ¿Coincidimos todos en que el advenimiento del Espíritu Santo fue en Hechos de los Apóstoles? ¿Sí o no? Sí. Vale, muy bien. ¿Qué ocurrió? Hay un pero. ¿Qué ocurrió en Hechos de los Apóstoles? Capítulo 2. Es la primera vez en la que hace morada. Pero ¿qué particularidad, qué singularidad hay? Hablaron lenguas repartidas de fuego. O sea, se manifestó. Muy bien, pero ¿qué hablaron allí? ¿Hablaron en lenguas Otros o en idiomas? No menos 10, como 10 idiomas distintos. ¿En qué hablaron? ¿En lenguas o en idiomas? Idiomas. ¿Alguien puede hablar más? Cada uno habló Idiomas. Idiomas. Vamos a ver. Hay mucha gente que piensa de que cuando llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, empezaron a hablar en lengua. Y no empezaron a hablar en lengua, empezaron a hablar en otros idiomas, que ahora los vamos a ver. ¿Vale? Cada uno su lengua. Aquí vamos a ver dos cosas, o tres. La primera, ¿qué debiera de ocurrir para que se produjese el advenimiento del Espíritu Santo? ¿Qué ocurrió o qué puerta se abrió cuando el Espíritu Santo vino? Ahora lo vamos a ver todo de una forma tranquila. Y que si la manifestación del advenimiento del Espíritu Santo a cualquier persona tiene que tener las señales que ocurrieron allí. Pero todo esto vamos a hacerlo tranquilo, que a lo mejor no nos da tiempo a esta clase. Por punto. Primero, en palabras de Cristo, para que el advenimiento del Espíritu Santo se efectuase, según él, Jesús tenía que desaparecer. Sí, pero ahora os voy a enseñar un texto, ¿vale? Jesús tenía que desaparecer de la esfera terrestre. Bien. Y esto lo enseña Juan 16:7. Juan 16:7 y Juan 7:39. Vale. Cuando tengáis esos textos, los leemos, porfa. Hoy vamos a aprender una cosa muy importante. Muy importante, que ha habido mucha gente que ha caído en este error por causa de no saber interpretar la Escritura de una forma correcta. ¿Vale? Pues si lo tenéis, hay que leerlo, porque sabéis que me gusta, no ir con prisa, pero sí con dinamismo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es que él enseña que se tiene que ir. Y la segunda es que lo tiene que enviar. Por favor, quedaros con estas palabras. Se tiene que ir, y la segunda es que lo tiene que enviar, no impartir. ¿Vale? Y cuando Cristo dijo... a lo mejor te vas a adelantar lo que yo voy a decir, pero si lo dices, eres un fenómeno. Cuando Cristo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber... Ah, no, si llegas a hacer eso, de verdad me hago una foto luego contigo. Cuando Él dijo, Él tomará de los míos... Y Él tomará de lo mío, está hablando de la cruz, del trabajo, del sacrificio. Y Él os lo hará saber. Claro, muy bien. Lo hemos hablado 2 clases anteriores, pero es una muy buena pregunta que viene muy bien al caso. Cuando Jesús dice, cuando yo me vaya, dice, Él tomará de lo mío, de mi trabajo, de mi sacrificio, de lo que yo he realizado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no tiene elementos para salvar. Él es quien conduce a la salvación. Él te llega y te dice, eres un pecador, mereces el infierno. Vaya, tú dices, ¿y qué hago? Mira la cruz. Por eso Jesús dice, cuando Él venga, no hablará de sí mismo, sino que tomará de lo mío, ¿vale? Y os lo hará saber, ¿vale? Estuvimos hablando de la correlación de trabajos o labores, hablando del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, que no era una correlación de descendencia, sino era una correlación de trabajo.
¿Alguien se acuerda de aquello? Diseño, ¿Eh? por el trabajo. Claro, estuvimos hablando que el Padre, Hijo y Espíritu Santo no era una correlación de descendencia, sino una correlación de trabajo. ¿Vale? Muy bien, en la economía de sus planes y sus trabajos. Que por eso decía Jesús, y rogaré al Padre, que decía, iré. Claro, cuando Jesús habla de rogar, evidentemente Jesús no está diciendo, venga, va, porfa, dáselo, no, venga, dáselo, no. Jesús está diciendo, mira, mi trabajo está aquí, puedes enviarles el Espíritu Santo. Porque era un trabajo innegociable, irrefutable, el que Cristo tenía que presentar ofrenda grata al Padre para que todo esto se desencadenase. Punto número 1 que hemos leído, Cristo tiene que desaparecer de la esfera terrestre. Punto número 2, lo tendría que enviar, no que impartir. Hago hincapié en esto para luego seguir tratando esto. Juan 7:39, ¿quién le tiene? ¿Tú también? Pues venga, cariño mío. Y lo que ibas a decir no me toca contigo. Pues ahora lo vamos a decir, 7:39. Sí, venga, que lo lea uno de los dos, venga. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ok, está diciendo, para que venga el Espíritu Santo, ¿qué tiene que ocurrir antes? Que Jesús sea glorificado. ¿Puedes leerlo, por favor? Sí. Alto y despacito, sin prisa. Dale su tono a cada palabra bien. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy fácil, el texto no necesita de ser un erudito para enseñarnos, aprender lo que nos está enseñando. Que para que viniese el Espíritu Santo se necesitaba que Cristo estuviese Glorificado. Tenía que estar glorificado, el Espíritu Santo no tenía que ser impartido sino enviado, y Cristo tenía que desaparecer de la escena terrestre. ¿Vale? Muy bien. Prepárense, si están de pie, siéntense. Juan 20 al 22. ¿Y esto para qué es? Para enseñar una cosa, porque a mí me gusta enseñar no solamente lo que yo creo, sino también defender lo contrario a lo que los demás creen. O sea, para salvaguardaros el error. Pero esto tiene que ver con que Jesús tiene que desaparecer. Totalmente. Tú apunta y lee. Juan 20. Juan 20, del 20 al 22. ¿Os acordáis de todos los textos que hemos leído hace 2 minutos, no? Venga. Si no, lo leemos otra vez. No, si lo tiene alguna de las mujeres, que lea, por favor. Venga, es que tú... Pero vosotros, amados, no. No sé, Juan 20, 22. Si me dice alguna palabra más, seguro que... 20, 22. A ver, tu cariño, vas, léelo. Sí, tú. Y habiendo dicho esto, Sí. sopló y les dijo... Despacio, que esto vamos a tener que estudiar muy despacito, ¿vale? Del 20 al 22. Sí, Juan capítulo 20, del 20 al 22. ¿No le tienes? Y cuando les hubo dicho Esto les mostró las manos y el costado. Venga, así somos capaces de leerlo, ¿vale? ¿Cómo somos capaces de leerlo? Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha liado. Léelo otra vez. ¿Y el otro micro? Sí. No. Léelo despacito, con calma, ¿vale? Y cuando les hubo dicho esto... Un momento, Quique, perdona. Os sitúo, os contextualizo, ¿vale? Os contextualizo. Jesús ha resucitado y entra en el aposento alto. No se pierdan ahora. ¿Qué estás haciendo? Déjalo, cariño. Sino que te escuche, que la gente se distrae. Jesús resucita y entra en el aposento alto. Dice la Escritura que estando cerrada la puerta, ¿vale? Entra en el aposento alto. Y le dice: paz a vosotros. Y ocurre esto que va a leer ahora el Quique, ¿vale? Venga, ahora sí, Quique, por favor. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién ha dicho eso? Muy bien. Esa es la primera reflexión a la que llegamos todos. ¿Qué problema vemos ahí? Que todavía está presente la tierra. que todavía está presente.
Aparte de que atravesó la pared o la puerta. Hemos visto al menos dos textos, que hay más, pero hemos visto al menos dos textos que enseñan que Jesús tiene que enviar al Espíritu Santo y que tiene que estar desaparecido de la esfera terrestre. Después de morir todavía seguía por aquí. Pero esta escena que hemos visto, que es después o antes de que se haya crucificado. Después ha resucitado, se aparece en el aposento alto y les dice... El aposento alto es el... El aposento alto era un altillo que los discípulos tenían alquilado y que estaban allí como medio moribundos, Es que muertos de miedo. estuvo aquí 40 días. Claro, Sí. dando testimonio de que él resucitó. Sí, sí, todo eso es verdad. 40 días. Genial. Eso yo no lo sabía. Sí. Sí. Eso dice Corintios, estuve 40 días dando pruebas indubitables de que él había resucitado. Y se presentó a muchos hermanos, Pero hemos visto en dos textos, al menos, que si queréis os muestro más, dos textos que enseñan de que Cristo no tenía que estar aquí en la tierra y que tenía que enviar al Espíritu Santo. ¿Qué pasa ahí? Para capacitarnos de algo. No, que Jesús ya se había glorificado. Estaba glorificado. Ya estaba glorificado. Ya estaba. Ya estaba con el cuerpo glorificado. Sí. ¿El pastor? ¿Eh? ¿Le dijo a María que no le tocaría? A María no dice no me toca, a María le dicen no me retenga. No me retengas. Igual, para que sea el partido, porque se vaya manifestado. ¿Cómo? Igual era en partido, pero todavía no manifestado. No. Me gusta más lo de Isaías. Entonces, pastor, ¿me está diciendo que la palabra se contradice? No, cariño mío, no digas eso, que ahora lo explicamos. Tremenda. Escucha un momento. Que no esperáis, no tenéis paciencia. Eso es, los hombres somos muy impacientes. Y estamos esperando explicaciones. Escuchad un momento. Como vosotros sabéis, la Biblia fue escrita originalmente en griego. ¿Vale? Ok. Recibir, esa palabra recibir aparece en un verbo que no hay para traducirlo al español. Ese verbo se le llama en griego, aprended esto por favor, que os va a evitar de mucha falsa doctrina. Ese verbo que no hay en castellano, solamente está en griego, se le llama el verbo aoristo. ¿Qué es el verbo aoristo? El verbo aoristo era para explicar y certificar y asegurar una cosa que iba a ocurrir más adelante, pero que era tan cierta que se explicaba como si estuviese ocurriendo ahora mismo. O sea, que vais a recibir, ¿no? Muy bien, pero él no dice vais a recibir. Un futuro cercano. Es como un verbo. Por mi santa madre, que es así como lo explica la teología. Es hacer el futuro cercano por medio del verbo aoristo. Los discípulos no escuchan vais a recibir. Ellos escuchan o sea, lo estáis recibiendo ahora. Pero ellos lo escuchan en ese verbo aoristo que ellos entendían. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con los discípulos? Han matado a Jesús. ¿Qué piensan ellos que van a hacer con ellos ahora? Matarlos a ellos. Se esconden, uno se va a un sitio, otro se va a otro. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Se les aparece y les dice, lo que os prometí, eso va a ocurrir. Yo me voy, pero que viene otro consolador, es verdad. Y para garantizarle que esto es verdad, se lo expresa en este verbo, que es un verbo aoristo. Cuando los discípulos escuchan esto, vuelven a retomar fuerza y a seguir confiando en su Señor, en que lo que Él prometió se va a ocurrir. Se imaginan de que Jesús desaparece de los discípulos y se quedan ellos ahí atimoratos sin más promesas, sin más palabras. El Señor nos dijo aquello, que vendría el Espíritu Santo, pero cuando estaba en vida. Ahora, ¿quién nos asegura que eso va a ocurrir? Pero Él resucita y les dice, recibid Espíritu Santo. Está diciendo, cuando yo me vaya, no va a pasar mucho tiempo en que lo que os prometí se va a cumplir. ¿Vale? No hay ni tan solo un texto que enseñe de que el Espíritu Santo se recibió en otro sitio que no fuese en Pentecostés. Ni un solo texto. Solo este texto aparentemente enseña, fuera de la explicación estrictamente literal, que el Espíritu Santo apareció en otro momento. Pero si hacemos caso sumiso a lo que Jesús dijo, se necesitaban dos cosas primordiales. Una es, ya nos vais a acordar,
es que tenía que enviarlo, no impartirlo. Enviar es trasladar de un sitio a otro. Impartir es estar cerca y de alguna forma de mí, dame la mano, trasladártelo a ti. Eso es impartir. Pero enviar no requiere de cercanía, requiere de lejanía. Con lo cual, ahí Cristo no está enviando al Espíritu Santo. Para enviar al Espíritu Santo se necesitaba que estuviese y no glorificado, porque cuando Jesús ya aparece a los discípulos, está glorificado, pero no en un estado de glorificación. ¿Cuándo Jesús alcanza el estado de glorificación? Cuando está sentado. Arriba. Exacto. Cuando Jesús resucita, evidentemente Él ya coge el cuerpo glorificado. Y como bien habéis dicho, está 40 días como prueba indubitable, dice el apóstol Pablo, de que había resucitado. En esos 40 días se le aparece a Tomás. En esos 40 días se le aparece a los discípulos. En esos 40 días se le aparece a los del camino de Maús. En esos 40 días se le aparece a Pedro. En esos 40 días se le aparece a 150. En esos 40 días se le aparece a muchísima gente, dice el apóstol Pablo. Dice, entre ellos a mí, como un abortivo. Jesús a los 40 días desaparece de la esfera terrestre y se va al cielo. Y cuando está sentado en el trono es cuando ya aparece en un estado glorificado, que no es lo mismo que recibir el cuerpo glorificado. Jesús alcanza el estado glorificado estando sentado. Amén. ¿Lo entendemos? Sí. El Espíritu Santo aparece en Hechos capítulo 2. Vamos a empezar a leer desde el 4 al 5. Eso es para el mismo tema, ¿no, pastor? Claro. Ahora lo que hemos hecho ha sido cotejar los dos textos de Juan que hemos leído para afianzar de que el Espíritu Santo no aparece en ningún otro sitio sino en el Pentecostés, porque se necesitaban de dos cosas. Una era de que Cristo lo tenía que muy bien. Y la otra es que Él tenía que desaparecer de la esfera terrestre y estar en un estado glorificado, que no coger el cuerpo glorificado. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. Vamos a ver cómo aparece en Hechos capítulos 2, 4 y 5. Y cómo esto obedece al cumplimiento de una profecía. ¿Vale? Mirad bien. Si alguna vez escucháis a alguien decir de que en el aposento alto, cuando hemos dicho que Jesús le sopló y tal, que hemos utilizado el verbo auristo, si alguna vez le escucháis a alguien decir que se recibe el Espíritu Santo en el aposento alto, pero que en el Pentecostés lo que reciben es un bautismo, decir, eso no es cierto, eso no está bien. No. Hay una corriente que enseña y dice que en el aposento alto se recibió el Espíritu Santo, pero que en Pentecostés se recibió el bautismo o poder del Espíritu Santo. Eso es incierto. Yo iba a decir otra palabra más fuerte porque yo soy muy irascible hablando. ¿Vale? Nosotros hemos cotejado, enseñado por la Escritura, que hacían falta dos requisitos indispensables para que el Espíritu Santo viniese. ¿Vale? Hechos capítulo 2, del 4 al 5. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. Llega el Espíritu Santo, empiezan a hablar todos en otras lenguas, y la gente se empieza a escandalizar. Cuando la gente se empieza a escandalizar, creo que es el 16, Hechos 2:16. A ver si es el 16. No, habéis leído solamente el 4, el 5 no. Pues que leer el 4 y el 5, por favor. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Muy bien. Y ahora empiezan a hablar que cada uno ha escuchado la propia lengua de la que él era originario. Allí no se habla en lengua, lo que se habla son en diferentes idiomas. ¿Vale? A ver si es el Hechos 2:16 el que yo necesito. Mas esto es lo dicho por... Muy bien, ese me encanta. ¿No tenemos un micro por ahí, por favor? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestras
y vuestros ancianos soñarán sueños. La primera parte del texto, por favor, enfatiza la primera parte del texto. ¿Qué es lo que dice Pedro? En el 17. No, el 16, a ver si es el 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Muy bien. Nos situamos, despacito. El Espíritu Santo. Uno empieza a hablar en turco, otro en alemán, otro en chino, otro en persa, otro en tal, no sé, en muchos idiomas. Todos se quedan pasmados, se quedan atónitos, se quedan perplejos, están empezando todos a admirarse. El apóstol Pedro, que está por la revelación, entiende lo que está ocurriendo, se levanta y dice: varones hermanos, esto que estáis viendo vosotros, dice, no es tan borracho como vosotros decís. Este es el cumplimiento del profeta Joel, ¿vale? Cuando el profeta Joel profetizó y dijo, y vendrá mi espíritu, Claro, lo profetiza. Ahora sí puedes leerlo, por favor. Escuchad. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Muy bien. Esto para un judío era una aberración. Escuchar esto a un judío era chirriarle y salir como un reguerillo de sangre que era, no sé. Esto para un judío era una aberración. Pero claro, cuando el apóstol Pedro ve aquello y se acuerda de la profecía de Joel, dice, esto que estáis viendo no es otra cosa más que el cumplimiento de la profecía de Joel. Y ahora el Señor va a dejar de derramar únicamente o de usarse únicamente del pueblo de Israel para bendecir y derramarse en toda carne. A partir de ese momento es que se hace oficial, legal, en aquel mismo instante, el advenimiento del Espíritu Santo para derramarse de una forma indistinta e indiscriminada a todo el mundo. A partir de ese mismo instante. El apóstol Pedro lo ve e interpreta aquello. Para poder derribar los que dicen que allí se recibió un poder especial, que lo recibieron los apóstoles para hacer una tarea especial, de una labor especial, y que fue una cosa especial para ellos, porque ellos ya habían supuestamente recibido el Espíritu Santo en el aposento alto, y que lo que ocurre allí en el Pentecostés es una operación especial para los apóstoles. Vamos a derribarlo con estos otros textos, ¿vale? Bien, ya hemos visto que Hechos 2, 4, 5 aparece el Espíritu Santo, y que en el verso 16 el apóstol Pedro interpreta que es la profecía de Joel, que tiene cumplimiento en ese día y no en otro. Es en ese día cuando se cumple la profecía de Joel, no en el aposento alto. Ahora vamos a ver Hechos 4:31. ¿Quién le tiene? Una pregunta, pastor. Sí. Si en el Pentecostés no fueron bautizados, ¿cuándo fueron bautizados? Cuando Jesús les dijo lo de... No, fue en el Pentecostés cuando recibieron por primera vez el bautismo, morada, sello del Espíritu Santo. Fue allí, en aquel momento, cuando se recibe el Espíritu Santo. La primera vez que un hombre o una mujer, o 150 o 200, recibieron al Espíritu Santo, fue en aquel momento. ¿Y cómo se hizo? De una forma especial, para poner señal de que a partir de ese momento, ¿qué ocurriría? El Espíritu Santo ya se derramaría para todo el mundo. Joel, que Dios lo usa en profecía diciendo, cuando esto ocurra, lo ha leído la hermana, cuando esto ocurra, sabed pues de que Dios va a derramar de su espíritu a toda carne. Nuestros niños soñarán, vuestros viejos verán visiones, profetizaréis. Escuchar eso a un judío. Decía, pero ¿cómo va a profetizar todo el mundo? ¿Pero cómo va a recibir el Espíritu Santo a todo el mundo? Pero si eso es una... ¿Qué estáis hablando? Cuando el apóstol Pedro dice, a partir de hoy se ha cumplido la profecía de Joel. Dice, ahí otra vez, dice, lo que estáis viendo fue lo dicho. Hoy estáis viendo con vuestros ojos el cumplimiento de una profecía. Se dio a los gentiles. ¿Sí? Claro, a partir de ahí se derrama de una forma indistinta, ¿vale? Evidentemente, como todo inicio espectacular que se requería para que fuese santo y seña de que a partir de aquel momento se derramaría el Espíritu Santo, se precisaba de esa operación tan especial. ¿Cuál fue la operación especial? De que dice que todos se quedaron atónitos, que los alemanes empezaban a escuchar a este hablar en alemán, que empezaban a hablar que precisa lo conozco. Deja eso ya, gordo.
que empezamos a hablar, a escuchar otro en italiano, otro, evidentemente no sé si fuese italiano, alemán o tal, pero lo que, que empezamos a hablar en otros idiomas. Y a partir de ese avenimiento tan espectacular, es que todo el mundo entiende que se ha cumplido la profecía del profeta cuando dijo que a partir de este momento se derramará el Espíritu Santo a todas las personas indistintamente. ¿Vale? Hechos 4:31. Vamos a ver. Quien le tenga que le lea, por favor. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban... Dale un micro, por favor, gordo. En vez de, ¿no tenemos el otro negocio este? Sí. Pues venga, más fuerte. Sois dos personas chillando. Venga. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Muy bien. Ahí está, dicho. Cuando, a partir de aquel momento, porque esto es evidente, esto es posterior, ¿vale? Esto es posterior. Cuando, a partir de aquel momento en que el Espíritu Santo se manifiesta de la forma en la que se manifestó, ya empieza a manifestarse el Espíritu Santo. Esto obedece a que el apóstol Pedro está en una reunión, en una casa, ¿vale? Y empieza a predicar. Y conforme está predicando, ¿qué es lo que ocurre? Tania, dínoslo otra vez. Estaban congregados, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Perfecto. Ahora este texto que os voy a enseñar es crucial para desmontar esa supuesta enseñanza de que dice de que en el aposento alto se recibió el Espíritu Santo, pero que lo que se recibió en Hechos fue la llenura. Este texto es fundamental. Hechos capítulo 11 del 15 al 17. 11 del 15 al 17. ¿Lo tienes? Pues léelo alto y claro y despacito. Y cuando comencé a hablar... Este es el apóstol Pedro, ¿vale? También. Sigue, cariño. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Otra vez. Como sobre nosotros al principio. Un momento, por favor. Quiero que entendamos, escuchemos, interpretemos. ¿Vale? Es el apóstol Pedro hablando. ¿Vale? Está ahí apuntado, 11 del 15 al 17. Léenos lo hecho un poquito más alto, cariño, porfa, si puede. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ya tiene segundo lector. Escuchad, por favor. Ese texto desmonta muchas falsas doctrinas con las que no os voy a enfermar la cabeza, porque primeramente quiero enseñaros antes que estorbaros, ¿vale? Pero ese texto enseña de una forma profunda. Dice, yo estaba predicando y cuando empecé a predicar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Dice, ¿cómo? A nosotros al principio. ¿De qué principio está hablando? Del Pentecostés. O sea, ellos en el Pentecostés no reciben un bautismo especial con un poder sobrenatural. No. Ellos en el Pentecostés reciben, según el apóstol, lo que estos recibieron también, igual que nosotros. Dice, y esto que ellos recibieron y lo que nosotros recibimos al principio fue lo que habló el Señor. Por el verbo auristo, ¿no? Muy bien. Dice, ¿cuándo dijo? Vosotros seréis bautizados no con el bautismo de Juan, sino que seréis bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Estos tres textos que hemos condensado, que llevo hoy toda la tarde intentando hacerlo de forma y manera para poder explicarlo sin estorbaros, sino que aclararos, os tienen que servir de argumento suficiente para enseñar cuando menos tres cosas. De que el Espíritu Santo no se recibe en el aposento alto, porque de haberlo recibido en el aposento alto sería algo exclusivo y cerrado, y Joel dijo que tenía que ser a la vista de todo y que debiera de ser un espectáculo. De que el Espíritu Santo se necesitaba de que Cristo estuviese en el estado glorificado y que lo enviaría y no lo impartiría, y que lo que recibieron otros creyentes en otros lugares de otro momento fue lo mismo que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés.
Claro, cariño. No nos da tiempo. El Espíritu Santo no se recibe en el aposento alto. El Espíritu Santo no se recibe en el aposento alto. Ahora, lo segundo, anúlo en una frase corta. Vale. El Espíritu Santo no se recibe en el aposento alto. ¿Por qué no se recibe en el aposento alto? Pues sería algo fijo. ¿Por Tiene que qué? estar el grupo glorificado, has dicho. Porque tenía que estar en el estado glorificado. Sentado. Exacto. Eso es punto número 1. Y Jesús enseña de que tenía que estar fuera de la esfera terrestre. Y si está aquí en la tierra impartiendo, hay algo que falla. Tercero, Jesús enseña que en varios textos que hemos leído que os enviaré al Espíritu Santo, o os mandaré. Y ahí dice que lo estaba impartiendo cerca. Eso es otro requisito indispensable. Jesús tenía que estar en el estado glorificado para presentar la ofrenda. El que la Biblia enseñe de que Jesús está sentado, evidentemente yo no creo. Esto es una opinión personal que yo tengo. Yo no creo que Jesús esté sentado. No lo creo. Sacaron esa imagen. No lo creo. Que Jesús esté sentado en un trono a la derecha del Padre. No lo creo. ¿Qué me habla de estar sentado? Cuando la Biblia me habla de estar sentado, me habla de gobierno, de legalidad, de autoridad, de poder. Está diciendo Jesús, se me ha permitido sentarme a la diestra del Dios Padre porque ha aceptado mi sacrificio, porque ha dado aval a lo que he hecho. Y cuando se le decía a alguien, está sentado a mi mano derecha, está diciendo cobertura, legalidad, gobierno, juicio, poder. Por eso le dijo, siéntate aquí y pondré a tus enemigos sobre ellos. Totalmente, cariño mío. ¿Vale? Está diciendo, tu trabajo me gusta, permitirme la vulgaridad, tu trabajo ha sido efectivo, tu trabajo es para descansar, no tienes que andar levantándote y sentándote y volviendo a remendar, siéntate y pondré a tus enemigos por el estrado de tus pies. Cuando habla de estar sentado, me está hablando de trabajo finalizado, me está hablando de completado, y es Jesús en ese estado en que o bien el Padre, porque lo hablo de una forma indistinta, o bien el Padre, o bien Cristo, enviarían al Espíritu Santo. Desde la tierra Cristo no podía enviar al Espíritu Santo. Con lo cual, esto cuando menos tiene que enseñar de que Jesús no da al Espíritu Santo en el aposento alto, sino que lo da en el día de Pentecostés. Lo envía en el día de Pentecostés. ¿Por qué lo envía en el día de Pentecostés? Mi Biblia, por favor. Isa, trae mi Biblia, cariño mío, que es que yo sé mi Biblia dónde está. Lleva mi Biblia 22 años conmigo y sé dónde están los textos, si a la derecha, si a la izquierda, si en el primer párrafo o en el segundo. Se estaba tomando un café. Ah, sí, estaba ahí la Biblia, sí. Un segundo. Vamos a hablar de otro texto maravilloso. Y seguro que será muy tarde. Pastor, mientras puedo preguntar sobre eso. Claro, por supuesto. Es la misma forma que quizás ese verbo usaba nuestro Señor en el Antiguo Testamento cuando daba a entender cosas que iba a hacer. Sí, pero la diferencia que hay, la diferencia trascende. En el Antiguo Testamento no se podía usar el verbo auristo porque el verbo auristo es exclusivo del griego y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En el Antiguo Testamento se hablaba, os daré, os cogeré, tal, pero sin embargo aquí es recibid, como si lo estuviese haciendo ahora, ¿vale? Cuando les decía mayores cosas que no haréis, les daba a entender A mi parecer creo que le está diciendo agarra la promesa. eso. El fundamento, lo vital del verbo auristo es de que se hablaba de una cosa futura como si la estuviese ocurriendo ahora mismo, ¿vale? Hacer el futuro cercano por medio del verbo auristo. Les estaba diciendo, os aseguro que esto va a ocurrir. Tanto os lo aseguro que recibí Espíritu Santo. Y era una cosa que tenía que ocurrir, creo que son 40 o 50, o 40 días después. Cuando los discípulos escuchan aquello, retoman fuerza y cogen un aliento impresionante. Les recuerdo que era algo... Jesús sabe, dice, ¿cómo me voy a ir sin asegurarles, sin afianzarles la promesa? Jesús que... Claro, ¿Qué es la hostia? el buen pastor. Acuérdese usted antes de irse. El buen pastor. Totalmente, así, totalmente. Claro, que se acuerden por eso. Vale, lo leo yo, ¿vale? Para no... Hechos capítulo 2. Creo que es el 2, ¿no? A ver.
no, perdona. Es el 1, ¿vale? Hechos capítulo 1, verso 6. A partir del 6. Apuntar esto porque obedece a una correlación cronológica de todos los hechos que estamos declarando, ¿vale? Hechos capítulo 1, verso 6. ¿Has dicho que es el por qué envió Jesús el día del Pentecostés al Espíritu Santo? Sí, ahora vamos a ver de qué forma tan explícita aparece aquí lo que estamos intentando enseñar. 1:6. Sí, 1:6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? No toca, le dijo él, no toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Vale? Momento. Esta conversación la mantiene Jesús en el aposento alto. O sea, entre o en el supuesto soplo y el advenimiento en Pentecostés. Porque el advenimiento en Pentecostés, capítulo 2. Esto ocurre en el capítulo 1. ¿Vale? Dice, no os toca a vosotros los tiempos y las ocasiones, sino que lo que el Padre puso en su sola potestad. Dice, cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Había venido el Espíritu Santo? No. Dice, cuando haya venido, o sea, todavía no ha venido el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dice, noten bien, verso 6, verso 9, fundamental. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En ese momento, Jesús oficializa su ingreso en el cielo, para desaparecer hasta el arrebatamiento de la vista de los creyentes. Amén. Tras de esto, ¿sabe qué pasa? Evidentemente, después del capítulo 1, ¿qué capítulo viene? Capítulo 2, advenimiento del Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Os ha quedado alguna duda? ¿Algo que queráis preguntar? El Espíritu Santo no se recibe en el aposento alto, sino que en el de Pentecostés. Muy bien. La 2, que Jesús tenía que estar sentado en estado glorificado. En el estado glorificado. Y que no podía impartirlo, sino enviarlo. Que tenéis que tener texto de, y cuando yo me vaya, es necesario de que yo me vaya. No te entiendo. Que es el punto 3, ¿no? Que tenía que enviar. Exactamente, no puede impartirlo, sino enviarlo. ¿Vale? Que no vale hacer esquemas. Nada, luego así os rompen la boca luego. Venga, ¿alguna pregunta, algo que queráis aclarar, algo que no lo haya podido explicar bien, algo que tengáis alguna duda acerca de lo que estamos hablando? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Dime, de hecho. ¿Adán tenía ombligo? Hubo otro que me preguntó que dónde está el arca de Noé. Y digo, ¿yo qué quiere que sepa, cariño, dónde está el arca de Noé? ¿Cómo? Corriente que contradice esto. Sí. ¿Cómo se llama? Nada, es una corriente pentecostal, una corriente que es de nuestra doctrina, porque evidentemente dentro de nuestra doctrina hay muchos sitios en los que se converge, no son ni testigos de Jehová, ni tal, no son de nuestra propia doctrina, ¿vale? Tampoco es una doctrina satánica, como decir que Jesucristo no es Dios, ni que la justificación es por la fe, pero es una doctrina que crea confusión, y es en base, mira, una doctrina cuando menos tiene que estar cotejada por varios textos que hablan de una forma explícita, no con ambigüedad. O sea, una doctrina no se puede basar, pues yo creo que aquí dice eso. No. La doctrina tiene que estar claramente definida por varios textos y en ocasiones el 90% de todas las doctrinas tienen que estar cotejadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
Una doctrina no se conforma por un texto aislado que hable de una forma ambigua y sin ser explícito. No, una doctrina es la sabiduría infinita de Dios. Dios no basa su doctrina, la enseñanza, en un texto por ahí perdido, interpretado a la manera que a nosotros nos aparezca. Luego también dijimos, al principio de cuando empezamos a estudiar, hace unos pocos de meses, dijimos que cuando nos encontrásemos en la Escritura algún texto que aparentemente vaya en contra del grosso de la doctrina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Proyectar sobre ese texto todos los textos que hablen acerca de lo que nosotros entendemos que es. Supongamos, permítanme por favor el infantilismo. Nosotros encontramos que hay un texto que enseña que el cielo no existe. Pues este texto parece que, no sé, que lo miro y me quiero... ¿Cómo que está? Que me dice como que el cielo no existe. Muy sencillo. Cogemos 40 textos que enseñan que el cielo existe y se los proyectamos a ese otro. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca se contradice. Siempre se complementa. No puede haber un texto que diga que el cielo no existe y otro texto que diga que el cielo existe. Ese texto tiene que estar mal interpretado, no le encuentro el sentido. ¿Por qué? Porque no puede haber 50 textos que digan que el cielo existe y que haya uno que diga que el cielo no existe. Eso es una ley de hermenéutica, que si estoy aquí cuando llegue os enseñaré también hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que se encarga... Hermenéutica. Ah, que si estoy aquí pues lo enseñaré. Eso es falsa doctrina, Eso es falsa doctrina. La hermenéutica es la doctrina, es la ley que enseña, o la doctrina que enseña, lo que enseña a interpretar la Escritura de una forma correcta, ¿vale? La herramienta, mejor dicho. La hermenéutica es la herramienta que nos enseña a interpretar la Escritura de una forma correcta, ¿vale? Y la hermenéutica es fundamental para estudiar teología. La hermenéutica es fundamental. Es exegesis, interpretación literal, espiritual, alegórica, hiperbólica, no sé, muchas cosas, ¿vale? Sacar punzadas. ¿Alguna pregunta? Algo que es muy tarde ya, nos pegamos aquí hablando como una cotorra. 1 hora y cuarto llevamos. Venga, ¿alguna pregunta? Algo que queráis que, no sé. Fuera de la lección, eso. Bueno, mira, una cosita. A ver, es que es mi hijo. Sí. A ver, Dios, antes de crear nada, antes de existir nada, como tal, era el Espíritu Santo, Cristo y Dios. ¿Y el Padre? Se formateó así cuando Él ya organizó todo el cosmos y todo, porque claro, Cristo era el Verbo en el Génesis. Sí. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, o por así. Sí. ¿Era así desde siempre o nos lo dio a entender para una forma así a nosotros? Apaga eso que si no me matan. Apágalo. Dale al A ver, pongo... ¿Cómo se pone? No sé, hasta aquí la clase de hoy. Hasta aquí la clase de hoy, señores. El pastor, hasta luego.